En España todo está tan revuelto, las ideologías cambian de un segundo a otro. Una persona podía ser del Santo Oficio persiguiendo a los afrancesados, luego podía ser afrancesado y estar en el poder apoyando a los franceses, y luego podía estar con los ingleses, y luego podía estar con la Restauración en el lapso de 2 años. Entonces, las ideologías estaban totalmente revueltas, lo sabía que cambiaban de posiciones de un lugar a otro, que es lo que muestran en la película de los fantasmas de Goya, que está arriba y luego está abajo, y luego está arriba y luego está abajo, porque la cosa era en meses se transformaba todo y se transformaba de una manera totalizante. Entonces, el pueblo español deriva de este proceso un imaginario colectivo de heroísmo, de independencia y de españolidad y de una manera de consolidar su idea de los majos y de las majas contra los franceses. Y eso es lo que hace que las ideas de la Ilustración no entren en España, porque se van a repeler, porque implican el levantamiento del pueblo, este 2 de mayo, este Zaragoza, este Vallén, contra las invasiones del ejército napoleónico y contra la imposición de la figura de José Bonaparte, ¿ve? Entonces por eso es que no le entran. Sin embargo, como estábamos viendo, hay un poco de gente que algún día querrá que llegue la modernidad de España y va incubando en el interior un sueño que más adelante se va a ver enfrentado a esta España que se consolida a sí misma y se cohesiona frente a la invasión de los franceses. Entonces después van a terminar aliados los españoles que los ingleses. ¿Quién la iba a creer que eran sus enemigos acérrimos? Y aquí se fractura España, se fractura el poder imperial, se fractura la figura de la monarquía. Se enfrentan a las ideas de la Ilustración y las colonias, que están vinculadas a España por ese rey, por la figura de ese rey, porque es alrededor de la corona. Esto es un imperio de corona. Entonces, si la corona no existe, ¿qué pasa? A ver, aquí ¿cómo hacemos? ¿Quiénes venimos siendo nosotros? Entonces hay unos intentos y eso es lo que desata nuestros procesos simultáneamente. Entonces hay unos intentos. El primer intento de la primera oleada, el primer intento es en Nueva España. El imperio español, lo que llaman el imperio español en América, tiene 2 ejes sobre los cuales está fundamentado: México y Perú. O sea, la Nueva España y el virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el billete, las minas de Guanajuato y Zacatecas y las de Potosí. O sea, ese es el oro, fundamentalmente. Entonces, el primer intento empieza en México. ¿Qué hacemos? Intentan hacer una junta, porque si hay juntas en España y la figura del rey está confinada, ¿por qué no va a haber juntas en América? Contame. Pues también, ¿no es cierto? Hacemos junta en América, no pasa nada. Entonces intentan hacer una junta en América, instalan una junta que va a gobernar de manera provisional en nombre de Fernando VII. Iturrigaray, que es el que simpatiza con las ideas, hace la junta, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, pues, a ver, ¿cómo nos vamos a gobernar nosotros aquí mientras España está manga por hombro? Pues vamos a hacer una junta como le están haciendo ellos, una junta en nombre del rey de ellos, del rey Fernando, para darle aquí como un marco institucional a esto, porque esto que viene siendo queda a la deriva. Entonces lo hace, pero resulta que esta va a ser reprimida muy fuertemente, porque la idea de que se hagan juntas en América es una idea muy peligrosa desde el punto de vista del imperio. Así sea para apoyar al mismo rey de España, así sean en nombre de Fernando VII, ¿sí? Una cosa es que se hagan en España y otra que se hagan en América, porque esto de todas maneras, aunque la idea era apoyarlo, de todas maneras implica que se están empezando a crear instituciones propias en América, de una u otra manera, aunque sean en el mismo nombre de ellos, ¿ve? O sea, no le están dando una solución a la América sobre qué hacer, mientras ellos están desarticulados. Entonces la van a reprimir terriblemente. Y esto no va a poder pasar a mayores, va a durar un mes apenas, ¿sí? Y esto es el 5 de agosto de 1808. O sea, mire la sucesión. El 2 de mayo es la rebelión española. En julio es Zaragoza. Y en agosto ya empieza la primera junta en México, ¿sí? O sea, en Nueva España, tratando de crear un modelo
que se adapte a las circunstancias de que España está totalmente desvertebrada. Entonces, estos dos procesos están totalmente encadenados y no se pueden entender el uno sin el otro. ¿Sí? Entonces, lo intentan los mexicanos a ver qué, pero los aplastan. Por eso después se va a dar es el grito de Hidalgo y de Morelos. Y ese grito que se va a dar después como un levantamiento popular, más adelante, es el que ellos van a reconocer, pero ese grito ya va a ser mucho más adelante, en 1810, es el que ellos van a reconocer como la independencia y el que celebran el 15 de septiembre, y es el Día de la Bandera y del Patriotismo, aunque ahí tampoco se independice México. A la final México se va a independizar es por Iturbide, más adelante en un pacto entre las altas esferas, pero ellos reconocen el levantamiento popular de Hidalgo como el grito de independencia, aunque no sea en ese momento donde se vaya a producir. Entonces, aquí vienen es una serie de eventos que van preparando un proceso de independencia, pero que no empieza así, empieza tratando de ver a ver cómo le hacemos con España, que se acabó, se desvertebró esto, mire cómo está. Entonces, el primer intento fue en México, pero no se puede. Entonces, el segundo intento va a ser en Montevideo. En Montevideo había un virrey de origen francés, como la cosa era contra los franceses. Entonces desconocen la autoridad de ese virrey y crean una junta, la Junta de Montevideo. Y esa va a durar un año, porque aquí la figura es, ¿qué viene siendo el virrey? Si el virrey es el representante del rey y el rey no existe como tal, ¿qué viene siendo el virrey? ¿Ve? O sea, ¿cuál es el cargo ahí? Entonces, ¿qué? Hacemos una junta en nombre de Fernando, hagámosla en México. Bueno, entonces ahora hagamos una junta para crear un virrey que de verdad nosotros acatamos. Entonces dura un año la Junta de Montevideo, pero cuando después ya sube un virrey español, la razón por la cual se había hecho la Junta se disuelve. Entonces tampoco Montevideo tampoco va a ser, por ahí no va a ser tampoco la vuelta. Entonces va a haber una serie de intentos a ver cómo le hacemos para solucionar el tema de la fractura institucional de todas las colonias del Imperio Español frente a una España que se rompe en pedazos. Ese es el tema de la independencia. ¿Cómo le vamos a hacer con eso? Cada uno lo va a hacer de una manera diferente. Cada uno va a tener un nivel de radicalidad distinto. Algunos más, algunos menos. Pero la idea es que todo el mundo va a participar en este proceso. Por eso es que decimos que el Bicentenario es el nacimiento de un continente, porque todo el mundo se va a ver involucrado de una u otra manera en varias etapas de diferentes posibilidades y formas, pero el resultado va a ser que de aquí en adelante va a surgir un continente con estados nacionales. Ese es el tema fundamental de nuestra historia. Entonces, hay una cosa que va a ser importantísima, digamos, en 1808 la cosa no se puede. No se va a poder en México, no se va a poder en Montevideo, eso está bastante embolatado. Entonces, los años que empiezan a cruzar el Bicentenario son 1808, 1809 y 1810. En cada uno de estos países es diferente. ¿Por qué empieza en 1808? Por el 2 de mayo y la rebelión contra los franceses. Eso es lo que desata el proceso aquí. Entonces son los primeros 3 años son estos. Cada uno de estos países lo vive de una manera o de otra, pero aquí va a haber una posición muy interesante. En Bolivia hay una de las más antiguas universidades del mundo americano, una de las más prestigiosas, y es en el sitio de Chuquisaca, y en la Universidad de Chuquisaca donde se desata una rebelión. Pero estos sí ya están pensando que la idea es más bien separarse. O sea, eso ya es una cosa con un pensamiento autonómico. Ya es distinta a lo que estaba pasando en Montevideo y México, porque los hay que van a ser radicales desde el principio y los hay que están pensando es en una manera de conciliar las situaciones de España con la situación nuestra. Eso diferencia mucho el proceso. Esto es un germen de independencia muy claro. Y más adelante la Junta de Buenos Aires va a ser radical. Esa sí que va a ser verdaderamente radical. Entonces, en Bolivia, ¿qué pasa? En Bolivia dicen, no, vamos a hacer un proceso autonómico. Y son 2 juntas, la Revolución de Chuquisaca y la Junta de Tuitibá.
son 2 puntos, Chuquisaca y Tuitivá. Y esos 2 puntos, entre el uno y otro, hace que haya 2 hitos de celebración de independencia en Bolivia. Y por eso, en este momento, en la actualidad, cuando Bolivia está en una profunda división, cuando hay 2 Bolivias, ahora en este momento entre Santa Cruz y Sucre, el bicentenario se expresa en estos 2 puntos. Los de Tuitivá van a hacer una celebración del bicentenario y los de Chuquisaca van a hacer otra. Y en uno está el mundo de Evo Morales y el mundo indígena, y en otro está el mundo blanco. Y eso se está expresando ahora, 200 años después, porque toman como hito esas 2 rebeliones. Pero el asunto es que Bolivia es uno de los semilleros donde empieza todo el proceso de independencia. Bolivia, es muy importante ella. Entonces, ahí la cosa se va armando poco a poco. Esto ya es un pensamiento bastante radical. Y a medida que va pasando esto, cada uno de ellos se va montando en el proceso. Y cada uno se va montando de acuerdo con su cultura, con su idiosincrasia y con su situación histórica. Y mientras tanto van llegando las ideas, porque las ideas van a viajar en el tiempo. Mire, en esa época no existía la electricidad. Por lo tanto, no existían ni los telégrafos, ni los teléfonos, ni los fax, menos aún el internet, ni los celulares. No existían los automóviles, no había gasolina, todo tocaba a caballo. ¿Sí? No había manera de comunicarse con un imperio de ultramar si no era por los barcos mismos, porque cómo llegaba el correo si no era en barcos. ¿No ve que no existía la electricidad ni había cables interoceánicos que mandaran un telegrama de un lugar a otro? Ninguno de los medios de comunicación que hoy disponemos existían en esa época. Y sin embargo, en esos barcos viajaban las ideas. ¿Cómo serán de poderosas? ¿Cómo serán de fuertes? Que logran atravesar océanos, cordilleras, continentes, civilizaciones y tiempos. Una de las fuerzas más grandes que tiene la historia es la fuerza de las ideas. Y esas sí llegaron. Y esas llegaron a través de las expediciones, esas llegaron a través de la expedición geodésica, a través de la expedición botánica, esas llegaron a través de los hombres que las trajeron y que las vivieron y que estaban midiendo el mundo, porque también era una época en que se estaba midiendo el mundo. Las ideas viajaban con los hombres que en ellas creían y empezaban a transformar sueños al otro lado del océano Atlántico, que hoy en un avión se atraviesa en 10 horas y media, que son eternas, y en aquella época se atravesaba en 3 meses y medio, y llegaron las ideas. Y llegaron los chismes y los combos y produjeron semejante cataclismo acá. Entonces, la manera como esto se va dando, cómo se hace particular, pero también cómo se va concatenando con un proceso continental, nuestra respuesta a lo que está pasando en España, es lo que vamos a ver en el siguiente CD.